El Sol es mucho más que una estrella. Es el corazón palpitante del sistema solar, la fuerza invisible que dio forma a cada planeta, cada luna y cada fragmento de roca que gira a su alrededor. Cuando lo miramos, solo vemos una esfera de luz intensa en el cielo, pero lo que realmente observamos es un reactor cósmico, un horno nuclear que, desde hace miles de millones de años, transforma el hidrógeno en helio, sosteniendo el calor, el clima y la propia existencia de la vida en la Tierra. Ninguna estrella vive para siempre, y el Sol también avanza hacia su fin, silencioso e inevitable, como todo en el universo. Hace unos 4.500 millones de años, la inmensidad del espacio era solo polvo y gas dispersos. En una región de la galaxia, una nube interestelar comenzó a colapsar bajo su propio peso, comprimida por la gravedad y quizás por la explosión lejana de una supernova. En el centro de ese colapso nació el Sol. Su formación fue el acto inaugural del sistema solar. Cuando la temperatura y la presión se volvieron lo suficientemente intensas, los núcleos de hidrógeno comenzaron a fusionarse, liberando energía. En ese instante, el Sol se encendió. Era una nueva estrella, una llama joven y vibrante que pronto dominaría todo a su alrededor. Alrededor de ese Sol recién nacido, se formó un disco de polvo y partículas. De allí surgieron los planetas, los asteroides y las lunas. Todo lo que existe hoy, desde las montañas de la Tierra hasta los anillos de Saturno, es el resultado de ese mismo nacimiento. Cada grano de polvo, cada molécula, fue reorganizado por la energía del Sol. Se convirtió en el centro de un sistema que gira en armonía desde hace miles de millones de años. Y aún así, cada segundo de su existencia es una batalla entre fuerzas opuestas. La gravedad intenta hacer colapsar al Sol sobre sí mismo, mientras la energía de las reacciones nucleares lo empuja hacia afuera. Ese equilibrio perfecto es lo que lo mantiene con vida. Durante todo este tiempo, el Sol ha brillado con constancia, irradiando calor y luz que viajan unos 150 millones de kilómetros hasta alcanzar la Tierra. Esa energía es el motor de la fotosíntesis, de las corrientes oceánicas, de los vientos y de todos los ciclos biológicos que conocemos. Si el Sol desapareciera, la temperatura del planeta caería a niveles letales en pocos días y la vida se extinguiría en cuestión de semanas. La humanidad debe todo al equilibrio de esta estrella: el clima, la agricultura, el oxígeno e incluso la posibilidad de soñar bajo el cielo iluminado por ella. Pero por majestuoso que parezca, el Sol es solo una entre cientos de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea. Ocupa una posición común, ni demasiado caliente, ni demasiado fría, ni demasiado grande, ni demasiado pequeña, y es precisamente esa moderación la que hizo posible la vida tal como la conocemos. Aún así, incluso una estrella estable como el Sol lleva en su interior el destino de la destrucción. Cada segundo consume millones de toneladas de combustible nuclear. Un día, ese combustible se agotará, y cuando eso ocurra, toda la estabilidad que conocemos se derrumbará. El Sol crecerá, cambiará de color, se expandirá hasta engullir mundos enteros, y el sistema solar que creó se deshará. Por ahora, sin embargo, sigue allí, brillando con la misma calma con la que lo ha hecho durante eras. Es extraño pensar que cada amanecer en la Tierra es un recordatorio del tiempo que queda antes del final. El Sol es tanto el símbolo de la vida como el presagio de la muerte cósmica. Nació del colapso y morirá en expansión. Como nosotros, está hecho de comienzos y finales, de ciclos y transformaciones. La historia del Sol es la historia de la existencia misma, y comprender cómo muere es también comprender cómo todo en el universo sigue el mismo camino, de la creación a la disolución, de la luz al silencio. Todo comenzó en silencio. No había sol, no había planetas, ni siquiera el concepto de luz. Lo que existía era solo una inmensa nube de gas y polvo dispersa por el espacio interestelar. Esa nube, formada principalmente por hidrógeno y helio, los elementos más simples y abundantes del cosmos, flotaba inerte hasta que la gravedad empezó a actuar. Grano a grano, partícula a partícula, todo comenzó a atraerse lentamente, como si el vacío hubiera decidido respirar.
La compresión de la materia generó calor, y lo que antes era solo oscuridad empezó a brillar. Era el nacimiento de una estrella. El proceso se llama colapso gravitacional, y es el primer paso en la vida de cualquier estrella. Cuando una región densa de una nube molecular entra en inestabilidad, la gravedad vence a la presión interna y hace que todo caiga hacia el centro. Esa materia se acumula, formando una esfera cada vez más caliente. A medida que la temperatura aumenta, los átomos de hidrógeno colisionan con más fuerza, hasta que ocurre la fusión nuclear, el momento en que el hidrógeno se transforma en helio, liberando energía en proporciones colosales. Cuando esto sucede, la estrella despierta. Es el punto de ignición del Sol, el instante en que el vacío del espacio ganó luz. En esta etapa inicial, el Sol era joven y violento. Liberaba chorros de plasma, vientos intensos y una radiación poderosa, moldeando el entorno a su alrededor. En el disco de polvo y gas que lo rodeaba, las partículas comenzaron a chocar y a agruparse. Esas colisiones dieron origen a los primeros cuerpos sólidos que más tarde se convertirían en los planetas. La Tierra nació de ese polvo. Marte, Venus, Júpiter y todos los demás mundos del sistema solar son en esencia hijos del Sol, fragmentos del mismo material que un día se condensó en su núcleo. Cada planeta lleva en su composición la firma del nacimiento solar. El Sol joven giraba más rápido que en la actualidad. Su energía era inestable y sus campos magnéticos se entrelazaban en explosiones constantes. Esta fase turbulenta duró millones de años, hasta que se estableció el equilibrio entre la fuerza gravitacional y la presión de la fusión. A partir de ese momento, el Sol entró en la fase que los astrónomos llaman secuencia principal, un largo periodo de estabilidad en el que continúa hasta hoy. Es en esta fase cuando una estrella brilla de manera constante, sostenida por el equilibrio entre el colapso de la gravedad y la fuerza expansiva de la energía nuclear en su núcleo. Al observar el Sol actual, resulta casi imposible imaginar que alguna vez fue una bola de fuego inestable, rodeada de desechos cósmicos. Todo lo que hoy parece sólido y permanente nació de un caos inicial. Las montañas de la Tierra, los anillos de Saturno e incluso los cometas congelados en los bordes del sistema solar son testigos de ese proceso. El polvo que formó los planetas también contiene los elementos que componen la vida: carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro, creados en generaciones anteriores de estrellas que murieron antes del nacimiento del Sol. Esto significa que nuestro Sol es el heredero de estrellas que existieron antes que él, y que algún día su propia muerte alimentará el nacimiento de otras. Esa es una de las verdades más profundas del universo. Nada se pierde, todo se transforma. La energía que alguna vez calentó el corazón de las antiguas estrellas hoy late dentro del Sol, y la misma energía que el Sol emite ahora será, en el futuro, la semilla de nuevas estrellas y mundos. La historia del Sol es un ciclo eterno de muerte y renacimiento, de destrucción y creación. Cada rayo de luz que llega a la Tierra lleva en sí la memoria de estrellas extinguidas hace miles de millones de años. Cuando el Sol nació, simplemente continuó un ciclo que nunca tuvo principio y jamás tendrá fin. En el centro del Sol existe un secreto que sostiene toda la vida del sistema solar. Es una región de energía y presión tan intensas que desafía la imaginación humana. Allí la materia no se comporta como la conocemos. El calor es tan extremo que los átomos se desintegran, dejando libres los núcleos y los electrones. En ese ambiente tiene lugar la fusión nuclear y de ella nace la luz. Es en el corazón del Sol donde el hidrógeno, el elemento más simple del universo, se transforma en helio, liberando una cantidad colosal de energía cada segundo. Esa energía es la razón por la que el Sol brilla, calienta y da vida. La temperatura en el núcleo solar supera los 15 millones de grados Celsius. La presión es tan alta que los núcleos de hidrógeno, que normalmente se repelen, logran fusionarse. Esa fusión es el proceso que convierte la masa en energía, siguiendo la famosa relación descrita por Albert Einstein, según la cual una pequeña cantidad de materia puede generar una cantidad inmensa de energía. Cada segundo, el Sol
transforma cerca de 4 millones de toneladas de su propia masa en luz y calor. Es un consumo constante y silencioso, como una respiración cósmica que mantiene el equilibrio de todo lo que existe a su alrededor. Esa energía no llega instantáneamente a la superficie. Nace en el núcleo y tarda miles, a veces millones de años en atravesar las capas internas de la estrella. Primero, pasa por la zona radiativa, donde los fotones, partículas de luz, son absorbidos y reemitidos continuamente en direcciones aleatorias. Este camino caótico hace que la energía avance muy lentamente, como si cada rayo de luz estuviera atrapado en un laberinto de materia incandescente. Luego, alcanza la zona convectiva, donde el plasma caliente sube, se enfría y desciende en un ciclo constante, similar al movimiento del agua hirviendo en una olla. Solo entonces, la energía llega a la superficie visible del Sol, la fotosfera, y desde allí se dispersa por el espacio. Desde la fotosfera, la luz viaja aproximadamente 8 minutos hasta llegar a la Tierra. Lo que nos calienta hoy es el resultado de reacciones nucleares que ocurrieron hace miles de años en el interior del Sol. Cada amanecer que contemplamos es, en realidad, el pasado de la estrella que nos sostiene. Esa luz transporta la historia de la materia, la memoria de la fusión y la fuerza que mantiene estables las órbitas planetarias. Es gracias a ese equilibrio entre gravedad y radiación que el Sol no colapsa ni explota. La gravedad intenta comprimir la estrella, mientras la energía de la fusión empuja todo hacia afuera. Esta lucha constante entre fuerzas opuestas es el secreto de su estabilidad. La estructura del Sol está compuesta por capas distintas, cada una con un papel fundamental. El núcleo es el reactor central, la zona radiativa, la barrera difusa que retiene y redistribuye la energía, la zona convectiva, la capa en ebullición que lleva el calor hasta la superficie. Encima de ella, la fotosfera es el rostro luminoso que vemos en el cielo. Luego vienen la cromosfera y la corona solar, la inmensa aureola de plasma que se extiende por millones de kilómetros. Esta corona es visible solo durante los eclipses y alcanza temperaturas aún más altas que la superficie. La causa exacta de esto sigue siendo uno de los mayores misterios de la astrofísica moderna. A lo largo de toda esta cadena de procesos, el Sol se mantiene en un estado de armonía casi perfecto. Es un equilibrio tan delicado que una pequeña variación en la producción de energía podría alterar el clima de todo el sistema solar. Esa estabilidad es lo que hace posible la existencia de la Tierra tal como la conocemos. La fusión nuclear en el corazón del Sol es el cimiento invisible de cada respiración, cada ola del mar, cada forma de vida. Todo lo que crece, se mueve y florece en este planeta lo hace bajo el mismo principio, la conversión constante de la materia en energía. Mientras el Sol siga fusionando hidrógeno en helio, permanecerá vivo, un corazón que late luz en medio del vacío. Pero ese equilibrio no durará para siempre. Cada segundo, el Sol se consume, su reserva de hidrógeno disminuye lentamente y con el paso de los miles de millones de años se transformará. Cuando el combustible se agote, el núcleo colapsará y la estrella cambiará de forma, color y tamaño. Lo que hoy es estabilidad se convertirá en desorden. La fusión nuclear, que hoy genera luz, será también el comienzo de su muerte. El Sol, que da vida a todo, será algún día la causa de la extinción de todo lo que depende de él. El Sol vive hoy su fase de madurez. Se encuentra en pleno equilibrio, en el punto máximo de estabilidad de su existencia. Cada partícula en su interior está en perfecta armonía entre la gravedad que intenta comprimirlo y la fuerza expansiva de la fusión nuclear que lo empuja hacia afuera. Ese equilibrio es lo que lo mantiene con el mismo tamaño, el mismo brillo y la misma temperatura desde hace miles de millones de años. Los astrónomos llaman a esta etapa la secuencia principal, el largo período en el que una estrella quema hidrógeno en su núcleo de manera constante, manteniéndose sin crecer ni encogerse. El Sol se encuentra exactamente en esa fase, y por eso su luz brilla con tanta regularidad en el cielo. En promedio, el Sol convierte cerca de 4 millones de toneladas de masa en energía cada segundo. Esa energía se irradia en todas las direcciones
y mantiene unido al sistema solar a su alrededor. La temperatura de la superficie solar ronda los 5.500 grados Celsius, mientras que en el núcleo supera los 15 millones. El campo magnético solar, por su parte, es una de las fuerzas más complejas del sistema solar. Se tuerce y se deforma con la rotación de la estrella, dando origen a manchas, explosiones y eyecciones de masa coronal, fenómenos que pueden influir directamente en el clima espacial e incluso interferir con los satélites y las redes eléctricas en la Tierra. Estas manchas solares son regiones más frías de la superficie, donde el campo magnético es intenso y la convección del plasma se interrumpe. Siguen un ciclo de aproximadamente 11 años, alternando periodos de alta y baja actividad. Durante el máximo solar hay más manchas, más tormentas y una mayor emisión de radiación. Durante el mínimo, el Sol parece más tranquilo. Este ciclo es natural y ha ocurrido durante millones de años, influyendo ligeramente en el clima terrestre e incluso en algunos patrones atmosféricos. Es un recordatorio de que, incluso en equilibrio, el Sol sigue en constante movimiento interno. A escala humana, parece inmutable. El mismo Sol que calentó a los dinosaurios hace cientos de millones de años es el mismo que brilla sobre nosotros hoy. Pero en términos astronómicos, el Sol está cambiando lentamente. Su luminosidad aumenta alrededor de un 10% cada 1.000 millones de años. Esto significa que, en un futuro lejano, el calor emitido será lo suficientemente intenso como para alterar el clima de la Tierra, evaporar los océanos y volver el planeta inhabitable. Esta transformación es inevitable y silenciosa. Ningún ser vivo percibirá el momento exacto en que el equilibrio comience a romperse, pero llegará. Aún así, la vida en el sistema solar depende de esta estrella. Todos los vientos, corrientes, ecosistemas y ciclos climáticos de la Tierra existen gracias al Sol. La energía que llega a la superficie del planeta alimenta la fotosíntesis, mueve el aire y crea las diferencias de temperatura que modelan el clima y las estaciones. La luz solar es el hilo invisible que conecta el océano con el desierto, el bosque con la atmósfera. Cada forma de vida es una extensión de la energía que fluye del Sol, transformada en calor, alimento y movimiento. La ciencia observa el Sol de manera constante. Satélites especializados estudian sus explosiones y miden su luminosidad. Cada variación, por pequeña que sea, queda registrada. Con ello, los astrónomos pueden prever su futuro con relativa precisión. Sabemos que el Sol está aproximadamente a mitad de su vida. Ya ha consumido gran parte del hidrógeno de su núcleo y permanecerá estable durante unos 5.000 millones de años más. Después de eso, entrará en una nueva fase, comenzando a expandirse hasta transformarse en una gigante roja. En ese momento, el equilibrio que hoy sostiene todo se romperá. Pero por ahora, el Sol permanece tranquilo. Cada mañana nace con la misma luz que iluminó los primeros días de la historia de la Tierra. Esa estabilidad es en sí misma una forma de milagro cósmico. Todo lo que depende de él, desde los bosques hasta los mares, vive en un equilibrio tan delicado como el de la propia estrella. La vida es un reflejo de la armonía solar. Mientras el Sol continúe fusionando su hidrógeno, la Tierra seguirá girando bajo su luz, pero algún día, inevitablemente, esa armonía se desvanecerá. La calma actual es solo una pausa en la lenta marcha del tiempo estelar. Y cuando el Sol empiece a cambiar, será el inicio del fin, el presagio de la transformación que vendrá. El Sol, que hoy parece eterno, ya ha entrado silenciosamente en su segunda mitad de vida. El equilibrio que lo mantiene estable no es permanente. La fusión nuclear en su núcleo transforma constantemente el hidrógeno en helio, y cada segundo una parte de ese combustible primordial desaparece para siempre. Con el paso de los miles de millones de años, el hidrógeno central se agotará, y cuando eso ocurra, el Sol comenzará a cambiar. Lo que hoy es estabilidad se convertirá en desequilibrio, y lo que antes era luz y calor controlados se transformará en una fuerza caótica. El fin no llegará como una explosión repentina, sino como una lenta e inevitable transformación. A medida que el hidrógeno del núcleo se consume, el equilibrio entre la presión y la gravedad se rompe.
Sin combustible que mantenga la fusión en el centro, el núcleo empieza a encogerse bajo su propio peso. Ese colapso aumenta la densidad y la temperatura internas, comprimiendo el helio que se ha acumulado en el corazón de la estrella. Al mismo tiempo, las capas externas comienzan a expandirse, ya que la energía liberada por la fusión en las zonas que rodean el núcleo se distribuye de manera irregular. El resultado es un sol más grande, más brillante y menos estable. Es el inicio de la metamorfosis, que lo convertirá en una gigante roja. Con esta expansión, el brillo del Sol aumentará decenas de veces. Su color cambiará gradualmente del amarillo al naranja y luego al rojo intenso. El diámetro de la estrella podrá alcanzar dimensiones tan vastas que engullirá la órbita de Mercurio y posiblemente también la de Venus. La Tierra, aunque no sea completamente absorbida, quedará devastada por el calor. Los océanos se evaporarán, las montañas se derretirán y la atmósfera será expulsada al espacio. El planeta se convertirá en un desierto carbonizado, girando en torno a un sol que ya no sustenta la vida, sino que anuncia su fin. Durante esta fase, la energía irradiada por el sol aumentará tanto que cualquier rastro de agua líquida dejará de existir. Las plantas morirán, los mares hervirán, y en poco tiempo, lo que quede de la Tierra será una corteza incandescente. El campo magnético, debilitado, ya no podrá proteger al planeta de la radiación solar, y la superficie se convertirá en un infierno silencioso. Ninguna forma de vida resistirá. Incluso en las capas subterráneas más profundas, el calor y la radiación penetrarán hasta el punto en que nada orgánico pueda sobrevivir. Será el fin de la biosfera, y con ella, el fin de todo lo que la humanidad haya dejado atrás. Pero este apocalipsis no será violento como una explosión. Será un proceso de lenta transformación que durará millones de años. Poco a poco, el Sol se convertirá en una estrella envejecida que pulsa en ciclos de expansión y contracción. Cada pulso será un intento de equilibrio, una lucha entre la gravedad que intenta comprimir el núcleo y la energía que intenta escapar. En ese vaivén cósmico, el Sol se volverá cada vez más inestable, perdiendo capas de materia en el espacio e iluminando el sistema solar con un brillo rojizo y melancólico. Esta transición marca el final de la fase principal de la vida estelar. Es el momento en que el Sol deja de ser una estrella joven y entra en su vejez cósmica. El hidrógeno, su combustible más puro, se agota, y el helio, que antes era solo un subproducto de la fusión, pasa a dominar el núcleo. El Sol empieza a fusionar ese helio en elementos más pesados, como carbono y oxígeno, en un proceso mucho más intenso y violento. Cada nueva fusión libera energía de forma irregular, haciendo que el equilibrio sea imposible. Así nace el caos que precede al colapso final. Incluso cuando el Sol parezca en el punto máximo de su brillo, será solo el reflejo de su decadencia. La estrella que un día dio vida a un mundo azul y fértil se convertirá en una llama inmensa e inestable, destruyendo todo lo que creó. Pero paradójicamente, ese mismo proceso de muerte será también una semilla para el futuro. El material expulsado por el Sol viajará por el espacio, enriqueciendo el medio interestelar con nuevos elementos. Lo que hoy parece el fin es, en la escala cósmica, solo un paso más en la creación. El Sol morirá, pero la materia que lo compone continuará existiendo, esparcida por el universo, lista para dar origen a nuevas estrellas, nuevos mundos y tal vez nuevas formas de vida. El Sol está muriendo. Lentamente, el equilibrio que lo sostuvo durante miles de millones de años llega a su fin. El núcleo, comprimido hasta límites extremos, se convierte en el corazón incandescente de una transformación colosal. Las capas externas, infladas por la energía liberada en las regiones intermedias, se expanden como un manto de fuego hacia el espacio. El astro que alguna vez fue una esfera amarilla y estable, comienza a crecer hasta convertirse en una gigante roja, una estrella enorme, difusa y pulsante, cuya luz bañará el sistema solar con un resplandor profundo y amenazador. El color cambia, el calor aumenta, y el Sol se transforma en una versión deformada y monumental de sí mismo. Esa expansión es lenta, pero devastadora.
El radio solar aumentará cientos de veces, alcanzando dimensiones que desafían la imaginación. Mercurio será engullido primero, desapareciendo dentro de la superficie incandescente. Venus no resistirá mucho más. Su corteza se derretirá, su atmósfera será arrancada y el planeta se convertirá en parte del cuerpo de la estrella. La Tierra, que antes orbitaba con seguridad, enfrentará un destino incierto. Aunque no sea completamente absorbida, el calor será tan intenso que vaporizará los océanos y transformará la superficie en un desierto de lava líquida. El cielo se volverá rojo y el horizonte, dominado por un sol inmenso y distorsionado, ocupará casi todo el campo de visión. A medida que el sol crece, su densidad disminuye, se vuelve menos compacto, pero mucho más brillante. Su energía se libera de forma caótica, en pulsos de luz y plasma. Corrientes magnéticas gigantes se entrelazan y se rompen, produciendo explosiones que lanzan miles de millones de toneladas de materia al espacio. Son las eyecciones de masa coronal, tormentas solares gigantes que se extienden por millones de kilómetros. Esta actividad intensa barre el sistema solar con ondas de radiación, alterando las órbitas y empujando asteroides y cometas fuera del equilibrio. Lo que antes era un sistema ordenado se convierte en un torbellino de fuego y gravedad. En el interior del Sol, el helio que se acumuló durante toda su vida comienza a fusionarse en carbono y oxígeno. Esta nueva etapa de la fusión nuclear es violenta y breve. Cada reacción libera una cantidad inmensa de energía, haciendo que el Sol pulse como un corazón descompasado. Se expande y se contrae repetidamente, en un ciclo que dura millones de años, hasta que el núcleo ya no puede sostener las capas externas. La estrella comienza a perder masa, expulsando sus partes más ligeras hacia el espacio. El resultado es una tormenta cósmica de polvo incandescente, una ola de destrucción que barre las regiones más cercanas. Los planetas gaseosos, lo suficientemente alejados como para no ser destruidos, observarán el espectáculo desde la distancia. Júpiter y Saturno serán iluminados por una luz más intensa que nunca. Sus atmósferas reflejarán tonos rojos y dorados, y sus lunas se convertirán en desiertos congelados, bañados por un calor que llega demasiado tarde para generar vida. Las órbitas de estos gigantes se expandirán lentamente, ya que al perder masa, el Sol reducirá su atracción gravitacional. Todo el sistema solar se desorganizará. Cada planeta se alejará un poco más. Cada satélite perderá estabilidad y lo que antes era una coreografía perfecta se transformará en dispersión. Mientras tanto, la Tierra será solo un recuerdo. Sin océano, sin atmósfera y sin campo magnético, se convertirá en una roca oscura y sin vida. El hierro líquido del núcleo se solidificará y el planeta morirá de adentro hacia afuera. Ningún vestigio de la civilización sobrevivirá. Las ruinas humanas se disolverán con el calor. Los metales se fundirán y las rocas se convertirán en polvo. Todo lo que la vida construyó será borrado, y el Sol, ahora una gigante roja, será la tumba luminosa del mundo que alguna vez albergó vida. Pero también hay belleza en este final. El espacio que rodea al Sol se iluminará con una inmensa nebulosa de colores anaranjados y dorados. Esta nube de plasma y gas, formada por los restos de la atmósfera solar, se extenderá por billones de kilómetros, reflejando la luz de la estrella moribunda. Durante un tiempo, el sistema solar será una catedral de fuego y silencio, una visión sublime del fin de una era. Esa belleza efímera es el último suspiro del Sol, el instante en que devuelve al universo todo lo que alguna vez recibió: calor, luz y materia. De la muerte de una estrella nace la promesa de nuevos mundos. El Sol, ahora una gigante roja pulsante, está a punto de perder lo que queda de su estabilidad. Sus capas externas se expanden y se dispersan en el espacio, formando un velo brillante y tenue alrededor de un núcleo cada vez más pequeño y caliente. El sistema solar, que durante miles de millones de años giró bajo la fuerza gravitacional de esta estrella, comienza lentamente a deshacerse. La luz aún baña los planetas distantes, pero el equilibrio se ha perdido. La atracción del Sol ya no es la misma. Se está volviendo más ligero y su gravedad
que antes dominaba todo, comienza a debilitarse. Es el crepúsculo del sistema solar, el fin de su orden, el inicio de su dispersión. Con la pérdida de masa solar, las órbitas de los planetas se expanden. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno comienzan a alejarse, moviéndose hacia regiones más frías y oscuras. Las lunas, que antes orbitaban firmemente a estos gigantes gaseosos, también sienten los efectos. Algunas escapan hacia el espacio profundo, otras colisionan entre sí, generando escombros que vagarán eternamente. El cinturón de asteroides entra en confusión, y los cometas que dormían en los confines lejanos del sistema solar despiertan, empujados por los últimos vientos solares. El cosmos se convierte en un escenario de movimientos lentos y caóticos, donde lo que era predecible se transforma en errancia. La Tierra, si aún existe en este punto, será una roca fría y muda, orbitando un sol deformado y debilitado. Los días y las noches ya no tendrán sentido, pues la luz dejará de ser constante. El planeta será azotado por vientos solares residuales, y cada partícula de su superficie será corroída por la radiación. No quedará ningún rastro de la antigua atmósfera. Las montañas, transformadas en vidrio fundido, reflejarán una luz rojiza y distante. El paisaje será el retrato de la soledad. Lo que alguna vez fue azul y lleno de vida, ahora es un desierto petrificado, girando en torno a una estrella moribunda. Los planetas más lejanos resistirán por más tiempo, pero también pagarán el precio de la decadencia gravitacional. Saturno perderá sus anillos, disueltos en polvo y arrastrados por vientos cósmicos. Sus lunas se alejarán, convirtiéndose en cuerpos errantes sin órbita fija. Júpiter, el gigante que alguna vez protegió la Tierra desviando asteroides, se convertirá en un planeta solitario, quizá incluso expulsado del sistema solar, vagando por el espacio interestelar como un cuerpo frío y sin estrella. El orden que alguna vez reinó desaparecerá por completo. El sistema solar dejará de ser un sistema, convirtiéndose solo en un conjunto disperso de ruinas cósmicas. Entre esas ruinas, fragmentos de antiguas lunas y asteroides chocarán lentamente, formando nuevas rocas que, tal vez, en un futuro inimaginable, se reúnan en torno a otra estrella. La destrucción del sistema solar es también una redistribución de la materia. Nada desaparece realmente. Todo lo que el Sol creó será esparcido, diluido y mezclado con el medio interestelar, esperando un nuevo ciclo de nacimiento. El mismo material que alguna vez formó la Tierra podría, dentro de miles de millones de años, ser parte de un nuevo planeta, en una nueva estrella, bajo un nuevo Sol. Mientras tanto, el Sol seguirá perdiendo sus últimas capas. El plasma se alejará en forma de vientos luminosos, creando una nebulosa planetaria que brillará por un breve instante, quizá por unos pocos miles de años, antes de disiparse por completo. Esta será la última belleza del sistema solar, una visión que ninguna conciencia humana verá, una nube colorida de luz y polvo flotando lentamente en el espacio. En su centro permanecerá lo que quede del Sol, un pequeño punto blanco y caliente, el esqueleto de una estrella. Todo lo que fue vida, luz y calor quedará reducido a un corazón incandescente del tamaño de la Tierra. El reinado del Sol habrá terminado. En el silencio de este final, el sistema solar dejará de existir tal como lo conocemos. Ningún planeta permanecerá en su órbita original. Ninguna órbita será estable. Todo quedará entregado al vacío, al frío y a la distancia. Lo que alguna vez fue el hogar de civilizaciones, océanos y bosques, se convertirá en polvo interestelar, viajando entre las estrellas. Y el Sol, antes el centro de toda la vida, será solo un fragmento de luz entre billones de otros puntos luminosos del cosmos, indistinguible, olvidado, silencioso. El crepúsculo del sistema solar será el comienzo de una noche que jamás terminará. El Sol ha llegado al límite de su existencia. Después de miles de millones de años manteniendo el equilibrio entre la gravedad y la fusión nuclear, el combustible se ha agotado. Ya no queda hidrógeno que quemar, y el helio que sostenía los últimos destellos de energía también se ha consumido. El núcleo colapsa sobre sí mismo, comprimido por su propia gravedad, mientras las capas externas, más ligeras, son expulsadas al espacio.
Lo que queda en el centro es el corazón desnudo de una estrella muerta, una esfera densa, incandescente y silenciosa, del tamaño de la Tierra, pero con una masa casi igual a la del Sol. Este es el nacimiento de la enana blanca. La enana blanca es uno de los estados más extremos de la materia en el universo. No hay fusión nuclear en su interior. La luz que emite no proviene de reacciones activas, sino del calor residual acumulado a lo largo de toda la vida de la estrella. Aún así, su temperatura inicial supera los 100.000 grados Celsius. Esa energía es el último suspiro del Sol, el eco de su antigua fuerza. En el interior de la enana blanca, los átomos están tan comprimidos que los electrones se encuentran tan cerca unos de otros que ya no pueden ser comprimidos más. Este fenómeno se conoce como presión de degeneración y es lo que impide que el núcleo colapse completamente en un agujero negro. La densidad de esta nueva estrella muerta es inimaginable. Una sola cucharadita de su materia pesaría toneladas. Es el cadáver cósmico del Sol, un cuerpo pequeño, silencioso e increíblemente pesado. Su luz es débil pero pura, un resplandor blanco azulado que se extiende lentamente por el espacio, iluminando los restos de la nebulosa que alguna vez fue el sistema solar. Esa luminosidad fría y constante durará miles de millones de años, disminuyendo poco a poco a medida que el calor se escape hacia el vacío. La enana blanca es la última etapa visible de la vida solar, un corazón que sigue brillando incluso después de dejar de latir. A su alrededor no quedará mucho. Las capas expulsadas del Sol seguirán expandiéndose, disolviéndose en el medio interestelar. Esa nube de gas y polvo llevará consigo los elementos forjados durante la vida de la estrella: carbono, oxígeno, hierro y silicio. Todo lo que el Sol creó será devuelto al universo. Esa materia será en el futuro el material base para nuevas estrellas, planetas y quizás nuevas formas de vida. La muerte del Sol, aunque parezca trágica, es solo una parte del ciclo cósmico. En el universo, cada final es un nuevo comienzo disfrazado. Con el paso de trillones de años, la enana blanca seguirá enfriándose. Su luz disminuirá hasta que, en un futuro inimaginablemente lejano, ya no emita ningún brillo. Cuando eso ocurra, lo que quedará será una enana negra, un cuerpo completamente frío, oscuro y silencioso, vagando por el espacio sin emitir energía. Ninguna luz, ningún calor, ningún recuerdo de lo que alguna vez fue el Sol. Ese es el destino final de las estrellas de masa media como la nuestra: morir lentamente, apagándose hasta volverse invisibles. En ese futuro distante, el universo será otro. Las galaxias se habrán alejado tanto que el cielo será un lugar casi vacío. No quedarán planetas, ni sobrevivirá rastro alguno de vida. La enana blanca será solo una roca cósmica, flotando en la nada, testigo mudo de un pasado luminoso. Lo que alguna vez fue el Sol, el centro de calor y vida del sistema solar, se convertirá en un recuerdo fosilizado en el tejido del espacio-tiempo. Aún así, cada partícula que alguna vez lo compuso seguirá existiendo, dispersa, esperando un nuevo ciclo de creación. En el cosmos nada se pierde, solo cambia de forma, silenciosamente. El nacimiento de la enana blanca es, por lo tanto, más que el final de una estrella. Es el retorno de la materia a la eternidad. Es el instante en que la luz se convierte en memoria y el fuego en silencio. El Sol vivirá aún durante trillones de años dentro de esa forma compacta y densa, irradiando lentamente lo que queda de su calor. Y cuando finalmente esa energía se extinga, el universo guardará dentro de sí el vestigio de su existencia, no como una estrella brillante, sino como un punto invisible, inmóvil y eterno. El Sol se ha apagado. Lo que alguna vez fue el centro luminoso del sistema solar se ha convertido en una pequeña enana blanca, fría y silenciosa, perdida en el espacio. La luz que sustentaba la vida ya no existe. El calor que moldeaba las estaciones, los vientos y las mareas ha desaparecido para siempre. La Tierra, o lo que quede de ella, viaja alrededor de un cuerpo oscuro, sin brillo, sin calor, sin propósito. El sistema solar, ahora reducido a fragmentos y escombros, ha caído en una oscuridad absoluta,
Es la era de las sombras, el momento en que el universo pierde la memoria del Sol. En el espacio que antes estaba bañado por luz dorada, ahora reina el frío absoluto. Las temperaturas descienden hasta el límite que la física permite. La radiación que alguna vez fue intensa y vital se disuelve en silencio. Ningún viento sopla, ningún sonido se propaga. Todo lo que queda es el eco del pasado, perdido entre las estrellas. La Tierra congelada es una ruina de piedra y hierro, cubierta por una capa de hielo eterno. Los océanos, que un día brillaron bajo el azul del cielo, están solidificados, convertidos en monumentos de cristal. La atmósfera ha desaparecido, el campo magnético ha cesado, y el planeta es ahora una sombra inmóvil, girando sin propósito alrededor de un corazón apagado. Los planetas gigantes, antaño guardianes distantes del sistema solar, continúan sus órbitas lentas, envueltos en una luz tan débil que ni siquiera sus sombras existen. Júpiter y Saturno se han convertido en esferas de hielo y gas congelado, rodeadas por anillos invisibles de polvo. Sus lunas, antes vivas y activas, ahora están cubiertas por capas de hielo duro como el metal. Urano y Neptuno, en los confines del antiguo sistema, permanecen en silencio, como fantasmas azules en un océano de tinieblas. Ningún movimiento, ninguna chispa, ningún color, solo el frío y el vacío. En el centro de todo, la enana blanca se enfría lentamente. Su luz se atenúa hasta el punto en que ni los instrumentos más sensibles podrían detectarla. Con el paso de los trillones de años, se transforma en una enana negra, un cuerpo completamente helado y sin brillo, invisible incluso para el tiempo. Es el cadáver final del Sol, una piedra cósmica vagando sin energía. No existirá ningún observador para verla, ningún vestigio de la civilización humana quedará para recordarla. El universo, indiferente, continuará su expansión infinita, llevando consigo lo que alguna vez fue el hogar de toda forma de vida conocida. La era de las sombras es también la era del silencio. Sin el Sol, ya no hay amanecer ni movimiento. Las fuerzas geológicas han cesado, las placas tectónicas han dormido, y el planeta se ha convertido en una escultura inmóvil. Los ríos están congelados, los continentes cubiertos por una capa uniforme de oscuridad. La energía del núcleo terrestre ha desaparecido, y hasta el magnetismo del planeta ha muerto. Ningún calor emana del suelo. Lo que queda de la Tierra es un fósil sideral, girando lentamente alrededor de un punto que ya no existe. Pero paradójicamente, el fin del Sol no es el fin de la materia. Las partículas que lo componen siguen existiendo, esparcidas por el espacio. Cada átomo, cada fragmento y cada molécula aún tienen un papel en el tejido del cosmos. Lo que alguna vez fue luz, ahora forma parte del polvo interestelar. En algún lugar lejano, quizá una nueva estrella nazca a partir de ese mismo material. Lo que llamamos fin es solo una pausa en el ciclo eterno de transformación. La energía nunca desaparece, solo cambia de forma, esperando el momento adecuado para despertar de nuevo. El universo sin el Sol es un lugar sin memoria, pero no sin continuidad. La materia del Sol se mezcla con el polvo de las galaxias, viajando por distancias inimaginables, hasta que la gravedad la reúne en un nuevo punto de luz. Así, el Sol, incluso muerto, sigue participando en la creación. El silencio absoluto que ahora domina el sistema solar es solo la pausa entre una vida y otra, porque en el cosmos nada termina realmente. Incluso cuando todo se apaga, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La oscuridad total es solo el intervalo de la próxima estrella. Nada en el universo desaparece, todo se transforma. Cuando el Sol se extinga por completo, su materia, esparcida por las profundidades del espacio, continuará viajando en silencio. Polvo estelar, fragmentos de plasma y átomos sueltos fluirán durante trillones de años, mezclándose con el gas interestelar que llena la galaxia. Esos restos invisibles y dispersos formarán el material de nuevas nubes moleculares, los cunas de futuras estrellas. Así como el Sol nació del colapso de una nube antigua, otras estrellas nacerán de los ecos de su muerte. Es el ciclo sin fin de la creación cósmica, la respiración eterna del universo. Cuando la gravedad reúna nuevamente ese polvo,
el proceso comenzará de nuevo. Regiones de gas denso empezarán a colapsar y en el corazón de esas nuevas nubes el calor aumentará hasta que la fusión nuclear vuelva a ocurrir. Una nueva estrella se encenderá, joven y vibrante, iluminando los restos del antiguo sistema solar. A su alrededor, las partículas y los detritos se unirán, formando discos protoplanetarios, los moldes de nuevos mundos. Lo que alguna vez perteneció al Sol, a la Tierra, a Marte y a Saturno, podrá recombinarse en nuevas formas, quizá incluso en planetas habitables, quizá en civilizaciones futuras que jamás sabrán que nacieron de las cenizas de otra estrella. Esa continuidad es la ley más profunda del cosmos. Ninguna destrucción es absoluta. Cuando una estrella muere, devuelve al espacio los elementos que creó. El carbono de los cuerpos vivos, el hierro de la sangre, el calcio de los huesos, todo fue forjado en el interior de las estrellas. El Sol, a lo largo de su vida, transformó el hidrógeno primordial en elementos más complejos y al morir, entregará esos elementos al universo enriqueciéndolo. Por eso cada generación de estrellas es más rica en materia que la anterior. Las estrellas de hoy son herederas de las que vinieron antes. La vida existe porque las estrellas mueren. A una escala mayor, ese reciclaje cósmico es el motor de la evolución galáctica. Galaxias enteras se transforman a medida que las estrellas nacen y mueren, liberando energía y materia. El espacio, que a primera vista parece vacío, es en realidad un vasto laboratorio de creación. La muerte de una estrella como el Sol proporciona al medio interestelar el combustible para incontables nuevos sistemas. Cada fragmento de polvo solar será una semilla, y en algún lugar muy lejos en el tiempo y el espacio, esa semilla volverá a convertirse en luz. Quizá algún día un planeta nazca de uno de esos fragmentos, y en su superficie la vida florezca una vez más. Podría ser una forma diferente, un nuevo tipo de conciencia, un ser que mire al cielo y contemple la luz de su propia estrella, sin saber que, hace trillones de años, esa luz fue el resplandor de otro sol. Esa es la poesía del cosmos. Todo lo que existe es herencia de algo que ya ha muerto. Las estrellas no desaparecen, se transforman en otras. La muerte de una es el nacimiento de muchas. El fin del Sol es solo un tránsito, una entrega a la continuidad infinita de la creación. El ciclo cósmico es el verdadero sentido de la eternidad, no la inmortalidad individual, sino la permanencia de la materia, la energía y el movimiento. Lo que llamamos fin es solo una curva en un camino que nunca termina. Cuando el Sol se apague y el sistema solar desaparezca, el universo no lo lamentará. Simplemente lo absorberá, lo reorganizará y devolverá su esencia en una nueva forma. Así, el Sol vivirá para siempre, no como estrella, sino como parte de todo. En cada átomo que flote en el espacio habrá un rastro de su antigua luz, y cuando, en un futuro distante, otras estrellas se enciendan, su brillo será también el brillo del Sol renacido. El cosmos se renueva con cada muerte. La creación y la destrucción no son opuestos, son el mismo movimiento visto desde distintos lados. Y es en ese ciclo sin fin donde el universo encuentra su armonía, una danza infinita entre el nacimiento y la extinción de las estrellas. El último suspiro del Sol será el primer soplo de un nuevo mundo. Incluso el universo tiene un destino. Al igual que el Sol, las estrellas y las galaxias, el propio cosmos es una entidad que nace, evoluciona y muere. Desde el instante en que surgió el tiempo, cuando la materia y la energía se separaron, todo ha seguido una sola dirección, la del debilitamiento. La expansión del espacio, que comenzó con el nacimiento del universo, continúa acelerándose. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades cada vez mayores. Lo que hoy es una red de luz y energía, algún día será solo oscuridad y silencio. Es el futuro inevitable. El universo se apagará lentamente hasta que solo quede el frío absoluto. En miles de millones de trillones de años, todas las estrellas habrán consumido su combustible. Las enanas blancas se enfriarán y se convertirán en enanas negras. Las estrellas de neutrones, que ya no emiten luz, seguirán desplazándose por el vacío, chocando ocasionalmente en explosiones
que producirán los últimos destellos de energía del cosmos. Los agujeros negros dominarán las galaxias, devorando todo lo que se acerque. Pero incluso ellos tienen un final. La radiación emitida por esos cuerpos, descrita por Stephen Hawking, hará que lentamente se evaporen. Uno a uno desaparecerán, dejando atrás solo partículas dispersas y la vibración fría del espacio vacío. Cuando el último agujero negro se apague, el universo entrará en su fase final. Ese estado se conoce como muerte térmica. Es el punto en que toda la energía del cosmos se distribuye de manera uniforme. No existirá ninguna diferencia de temperatura y, por tanto, ningún movimiento será posible. El tiempo, que depende del cambio y la transformación, perderá su sentido. El espacio se convertirá en un océano oscuro e inmóvil, lleno de partículas subatómicas flotando sin dirección. Ningún sonido, ninguna luz, ningún recuerdo. Será el silencio más profundo de la existencia, el instante en que el universo agotado descansará para siempre. Pero incluso en ese fin absoluto, la materia persistirá de alguna forma. Los fotones, las partículas de luz que viajaron durante trillones de años, seguirán cruzando el vacío. La radiación remanente, aunque casi imperceptible, será el último vestigio del calor original del cosmos. Ese eco será la memoria distante de todo lo que alguna vez existió, de las estrellas, las galaxias, los mundos y las civilizaciones que surgieron y desaparecieron a lo largo de incontables eras. Cada partícula de energía que alguna vez brilló seguirá allí, esparcida por el infinito, como un susurro de lo que fue la creación. También existe la hipótesis de que el universo pueda comenzar de nuevo. Algunos cosmólogos sugieren que, tras expandirse hasta el extremo, el espacio podría contraerse nuevamente, provocando un nuevo colapso y un nuevo nacimiento, un ciclo infinito de renacimiento cósmico. Otros afirman que la expansión nunca cesará y que el espacio continuará dilatándose hasta que todas las galaxias se alejen tanto unas de otras que ninguna estrella pueda verse desde ningún punto del cosmos. En ese escenario, el universo se convertirá en un desierto helado y eterno, donde la soledad será la única forma de existencia. Independientemente del destino final, el camino es el mismo, el declive gradual de la energía. La vida, la luz y el calor son solo manifestaciones temporales de la organización de la materia. En última instancia, todo tiende al equilibrio, un equilibrio que es lo mismo que la inmovilidad. El universo, que comenzó en un instante de energía infinita, terminará en un estado de calma absoluta. Ese será el último crepúsculo de todo lo que existe. Ninguna estrella brillará, ninguna galaxia resplandecerá. El espacio se volverá indistinto, una extensión infinita sin sonido, sin color y sin movimiento. Y aún así, hay algo profundamente bello en este final, porque, de alguna manera, el universo no desaparecerá, solo se transformará nuevamente. Lo que llamamos muerte térmica puede ser solo el descanso entre ciclos. Quizá en algún punto, en alguna dimensión que aún no comprendemos, surjan nuevas leyes y la materia se reorganice en otra forma de existencia. El cosmos, al fin y al cabo, está hecho de paradojas. Nació de la nada, y tal vez regrese a la nada solo para empezar de nuevo. El fin de todo no es el vacío, sino el intervalo antes del próximo despertar. El destino final del cosmos es el mayor misterio de la ciencia, pero también su mayor revelación. Nada es eterno, y hasta el infinito tiene un fin. La luz que hoy vemos es el vestigio de un pasado que ya se ha ido, y la oscuridad que vendrá es solo la continuación natural de esa historia. Cuando todo se apague, el universo estará en paz, y en ese silencio absoluto, la memoria del Sol, la pequeña estrella que una vez brilló en una galaxia común, seguirá existiendo, invisible, disuelta en la eternidad. Todo lo que tuvo un comienzo algún día encontrará su final. El Sol, la estrella que sustentó la vida, iluminó los océanos, inspiró civilizaciones y moldeó el destino de la Tierra, dejará de brillar. Pero el fin del Sol no es una tragedia. Es simplemente la conclusión de un ciclo cósmico que se repite en cada rincón del universo.
Así como las hojas caen para nutrir el suelo del que surgirán nuevos árboles, el sol también morirá para que nuevas estrellas puedan nacer. Su luz, que ha viajado miles de millones de kilómetros para alcanzar a cada ser vivo, seguirá viajando por el espacio, atravesando el tiempo y expandiéndose como un recuerdo. Nada en el cosmos se desperdicia, todo regresa, todo se transforma, todo vuelve a comenzar. Cuando el último fotón emitido por el Sol cruce el vacío, llevará consigo la memoria de la humanidad, la luz que se reflejó sobre las montañas, que brilló sobre las ciudades y que calentó los océanos, seguirá viajando durante trillones de años, llevando consigo el testimonio de la vida que existió aquí. Aunque nadie la vea, esa luz será una carta eterna escrita en el lenguaje del cosmos. En algún lugar lejano, quizá en otro tiempo, seguirá viajando, silenciosa, ligera y pura. El Sol dejará de existir, pero su presencia permanecerá viva en todo lo que alguna vez iluminó. La muerte del Sol también es un espejo de lo que somos. Al igual que él, nosotros también vivimos en ciclos. Nacer, crecer, madurar y desaparecer forman parte de un mismo orden universal. La diferencia está solo en la escala. Mientras la vida humana dura unas décadas, la del Sol se extiende por miles de millones de años. Aún así, ambos siguen el mismo principio: transformar energía, crear y algún día regresar al silencio. La naturaleza del cosmos es la misma que la de la vida. Nada se pierde, solo cambia de forma. Cada átomo de nuestro cuerpo ya perteneció a estrellas antiguas y un día pertenecerá a otras. El Sol vive en nosotros y nosotros vivimos en él. El fin del Sol marcará el fin de la luz tal como la conocemos, pero no el fin de la belleza. Porque el verdadero brillo del universo no está en las estrellas, sino en el hecho de que todo forma parte de algo mayor. La muerte de una estrella es el nacimiento de nuevas posibilidades. La oscuridad no es ausencia, sino intervalo. Cuando el Sol desaparezca, habrá cumplido el papel más noble que una estrella puede tener: haber dado vida, haber sido el corazón de un mundo azul que soñó, pensó y contempló su propio cielo, haber transformado el polvo en conciencia, haber encendido ojos que un día lo miraron con gratitud. Y cuando la noche final caiga sobre el sistema solar, el silencio no será vacío, será el descanso de una historia que comenzó con fuego y terminó en quietud. El universo no echará de menos al Sol, porque todo lo que fue sigue disperso en cada fragmento de materia, en cada partícula de energía, en cada rastro de luz que aún viaja por el espacio. El Sol no morirá realmente, solo cambiará de forma, disolviéndose en el mismo tejido del que nació, y así el cosmos seguirá existiendo, renovándose, renaciendo. Al final, el último suspiro del Sol no será el sonido de la muerte, sino el eco de la eternidad. La luz se apagará, pero la energía permanecerá. El calor cesará, pero la transformación continuará. El universo no conoce el concepto de fin, solo el de continuidad. Y mientras exista materia en movimiento, existirá el sueño de la creación. El Sol que un día nació de la oscuridad regresará a ella, pero dentro de esa oscuridad algo nuevo comenzará, porque la historia del cosmos es infinita y cada estrella que se apaga es solo el preludio de otra que nacerá. Y tú, que escuchas esta historia bajo la lluvia, recuerda: la misma luz que calentó el Sol brilla ahora dentro de ti. Estamos hechos de la misma materia, del mismo polvo cósmico, del mismo sueño que mueve las estrellas. El universo es el espejo de la vida, y la vida, el reflejo del universo. El Sol no se apaga, solo cambia de forma, y nosotros, hechos de su luz, tampoco dejaremos de existir. Somos la continuación del brillo, somos el último suspiro de la luz. El universo está hecho de la misma materia que te forma a ti, y cuando las estrellas mueren, parte de ellas sigue viva en nosotros. Somos fragmentos de luz antigua que viajan por el tiempo, recordando que nada realmente termina, solo cambia de forma. Y antes de que el sueño te lleve, cuéntame en los comentarios: ¿desde dónde estás escuchando esta historia hoy? ¿En qué parte del mundo te acompañan ahora esta voz y esta lluvia? Deja tu like, suscríbete al canal Durmiendo Conciencia.
Que el brillo de las estrellas siga guiándote y hasta el próximo video.